Muy buenos días a todas mis amigas preciosas de muchas partes de Latinoamérica. Gloria a Dios. Aquí estamos, la segunda semana del curso en el principio. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, de verdad, por la fidelidad que tienen en este curso. También las que están mirando la grabación, gloria a Dios que están siguiendo por este medio hoy día. Amigas, bienvenidas, bienvenidas a lección 3. Lección 3. Estamos en la segunda semana de nuestro curso. Espero que todas se sienten cómodas con el curso. Cualquier pregunta, duda, comentario que tienen, pueden conversar conmigo por WhatsApp si desean, también por acá en Zoom. Cualquier pregunta sobre el curso o sobre la academia. Deseamos apoyarles lo más que podemos. Entonces, sin miedo, pueden hacer todas las preguntas o comentarios que tienen. Bueno, queridas amigas, hoy día estamos en Génesis 3. Adán y Eva pecan. Entonces vamos a ver cómo el mundo cayó en pecado, pero también vamos a ver la promesa preciosa, la primera promesa que tenemos en la Biblia sobre nuestro Salvador. Entonces, amigas, tenemos una lección, bueno, sumamente importante para la cristianidad, para entender cómo es el mundo hoy en día, pero también para conocer más nuestro Salvador. Entonces, amigas, empezamos como siempre en oración. Oremos, oremos. Amado Padre y Creador, qué triste es pensar cómo pecado entró en el mundo, pero te damos gracias porque en tu gran amor prometiste un Salvador. Padre, somos pecadores, Señor, pero creemos que tu Hijo Jesús obedeció perfectamente tu santa voluntad en nuestro lugar y pagó también el precio por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, y ayúdanos por gratitud a ti a vivir de una manera que te agrada. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca cada día en la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. En tu nombre poderoso oramos siempre. Amén. Amén, queridas amigas. Vamos a empezar con la historia de Génesis. Entonces vamos a seguir utilizando la 4C. Ya somos más expertas en el sistema. Entonces vamos a analizar Génesis 3. Luego vamos a conversar un poquito más sobre el pasito de consolidar, porque es un paso, bueno, es uno de los pasos más importantes en la 4C y queremos entender por qué. Y al final vamos a ver la doctrina de pecado original, lo que podemos ver claramente en este texto de la palabra de Dios. Entonces empezamos con la historia primero y empezamos con el captar, para captar nuestra atención hoy día. Entonces, después de leer Génesis 3, les invito por el chat de WhatsApp a comparar al mundo antes del pecado y al mundo después de la caída en pecado. Y no estamos hablando del mundo ahorita, queridas, estamos hablando sobre el texto. Entonces, hemos leído Génesis 1 y 2 antes del pecado. Ahorita tenemos Génesis 3 después del pecado. Entonces, deseamos usar pistas del texto para hacer una comparación entre el mundo antes y después de la caída en pecado. Entonces, invito sus comentarios. Como siempre, pueden abrir el micrófono, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Y gracias por la paciencia, porque yo voy a darles cada uno de ustedes la palabra para que podamos escuchar bien cada uno, ¿ok? Vamos a empezar con la hermana Elizabeth. Adelante, querida Elizabeth. Amén, hermana, buenos días para todos, bendiciones. Bueno, la diferencia es que antes del pecado era todo bello, hermoso, todo era no conforme la creación perfecta y buena que había hecho nuestro Dios. Pero cuando ya entró el pecado, ya pues primeramente, automáticamente ellos sintieron vergüenza, ¿no? Sintió vergüenza, ya también iban a trabajar para poder conseguir el sustento diario, la mujer iba a dar a luz, ¿no? Con dolor. Entonces hubo un cambio radical, se puede decir, ¿no? Un cambio radical. Uh-huh.
Muy bien, excelente, excelente. Ya tenemos algunas cosas importantes que antes era perfecto y ahora después, dolores en trabajo, dolores en los partos. También habló sobre la vergüenza. Excelente, amiga. Doy la palabra a Génesis ahora. Adelante, querida. Bendiciones para todas. Así mismo, como decía nuestra hermana Elizabeth, del pecado nosotros teníamos un mundo perfecto, tal cual como estuvimos estudiando en las lecciones anteriores. Nosotros teníamos un mundo perfecto. Dios había creado un mundo perfecto, había dicho que todo era bueno, todo era bonito. Todo lo que él había creado estaba bajo un diseño único y perfecto. Pero ya entonces luego de que entra el pecado, todo esto cambia completamente, porque antes de eso vemos que no había muerte. Dios no había destinado la muerte para el ser humano, sino que él había diseñado un mundo donde el hombre viviera feliz, donde todo fuera bueno. Cuando ya entra el pecado, como dijo la hermana, vino la vergüenza, vino el dolor. El hombre antes vivía cerca de Dios, ya se alejó luego de la desobediencia de Adán y Eva. Empieza la tristeza, vienen los trabajos, vienen las enfermedades, vienen todas las situaciones que ellos van a enfrentar luego de salir del Edén. O sea que después de ahí se ve claramente la diferencia del antes y el después del pecado. O sea, después de ahí ya todo dejó de ser perfecto y empezó la necesidad de que nosotros tengamos un Salvador, o de que el humano en aquel tiempo, Adán y Eva, tenían la necesidad de buscar un Salvador. Así es, muy bien, excelente, excelente. Y gracias por mencionar, bueno, todo lo que mencionaste, estoy muy de acuerdo, pero gracias por mencionar la muerte, porque antes no había muerte y ahora sí. Y ahora sí, el pago de pecado es la muerte. Antes vivirán para siempre, inmortales, y después del pecado, sí, mortales. También mencionaste el dolor, el sufrimiento. Ya, la Yuli en el chat también menciona el gran dolor que tenemos en el mundo ahora. Anabel estaba hablando sobre el mundo de todo perfecto antes de la caída. Y queridas, cuando pensamos en la palabra perfecto de forma espiritual, estamos diciendo que Adán y Eva tenían ya la voluntad de Dios en ellos, es decir, que vivían según la voluntad de Dios, de una forma perfecta, sin pecado. Entonces, cuando pensamos en la perfección del mundo, no solamente pensamos en un mundo con toda la fruta, animales, sin problema, vamos más allá y pensamos en la perfección del alma, que tenían una comunión perfecta con Dios en el jardín de Edén. Es decir, que conocían su voluntad a la perfección y lo hicieron, obedecieron su voluntad en amor. Entonces, después, claro, podemos ver la desobediencia, que es un resultado de no desear vivir en la voluntad de Dios. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Mónica también. Mónica, excelente. Mónica escribió, la imagen y la semejanza de Dios se perdió y ahora somos a imagen de Adán. Querida amiga, excelente, excelente, porque cuando decimos que fueron creados en la imagen de Dios, estamos hablando sobre la perfección, la comunión perfecta que tenían. Nosotros sin Dios en pecado no tenemos esta imagen perfecta de Dios. En Cristo, gracias a Dios, sí, podemos regresar a esta comunión con Dios. Pero sí, hemos perdido la perfección del jardín de Edén. Vamos a hablar más sobre este punto súper importante al final de este curso. Muy bien. Hay mucho más que podemos decir, ¿cierto? Pero en general, esos son los puntos principales. Y vamos, cuando examinamos el texto, vamos a ver el efecto para el varón y para la mujer, también para el diablo, la serpiente. Podemos hablar muchísimo sobre los cambios que podemos ver en el mundo hoy en día, pero vamos a enfocarnos en el texto de hoy día.
Bueno, queridas, vamos adelante entonces a la historia. Hoy día estamos en Génesis 3, versículos 1 a 24. Por el tiempo, no deseamos leer la historia, deseamos contar la historia en nuestras propias palabras, pero siendo fiel al texto. Jamás deseamos dar nuestras opiniones o decir que lo que significa. No, dejamos que la palabra habla y simplemente compartimos los puntos principales de la historia. Puedo hacerlo yo, pero primero deseo ver si hay una voluntaria que desea compartir un resumen de la historia. No, no estamos predicando, no estamos enseñando, simplemente estamos compartiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Hay una voluntaria que desea compartir lo que han leído, un resumen? Está bien si no, pero es algo que deseo que ustedes pueden empezar a practicar. En otros cursos de Academia Cristo van a tener la oportunidad de practicar este paso de contar, de decir la historia. Porque imagínense qué lindo sería si ustedes pueden contar esta historia con otros. Por ejemplo, quizás con un hijo están comiendo manzanas o una fruta, porque no sabemos si era manzana, ¿cierto? Y podemos decir, ay, ¿sabes que conozco una historia de la palabra de Dios sobre la fruta? ¿Puedo compartirlo contigo? Ay, sí, mamá, sí, abuela, sí, tía. Y ahí puedes decir la historia, contar la historia de Génesis 3. Entonces, amigas, voy a hacerlo yo y les invito para la siguiente vez considerar compartiendo la historia para nosotros. Bueno, empezamos. La historia empieza con la serpiente. Dice la palabra que la serpiente es el animal más astuto de todos los que Dios había creado. Se acercó a la mujer y le preguntó, ¿de veras Dios le ha dicho que no comen de ningún árbol del jardín? ¿De veras? Y la mujer respondió, podemos comer de fruta de los árboles del jardín, pero Dios dijo que no comamos la fruta del árbol que está en medio del jardín. Ni lo toquemos, porque si lo hacemos vamos a morir. Entonces la serpiente dijo, no es cierto, no van a morir. Dios sabe que cuando comen de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el fruto era hermoso y deseable para alcanzar sabiduría. Entonces ella tomó fruto y lo comió. Y también lo dio a su esposo que estaba con ella. Y él comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y hicieron delantales para cubrirse. Y luego oyeron la voz del al Señor Dios. El Señor Dios pasaba por el jardín, caminaba por el jardín. Y ellos, cuando oyeron a él, escondieron entre los árboles. Pero el Señor les llamó, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y Adán respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios te preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé no comieras? Adán respondió, la mujer que me dijiste, que me diste por compañera, ella me dio el fruto y yo comí. El Señor preguntó a la mujer, es que, ¿qué es lo que has hecho? Y él respondió, la serpiente me engañó, lo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, serás maldita más que todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y bueno, a la mujer le dio que su dolor en el parto aumentaría y que su deseo estaría sujeto a su marido. Al hombre, Dios dijo que por su
Por su causa, la tierra sería maldita y con dolor tenían que trabajar en la tierra para su alimento. Con el sudor de su rostro comerás el pan, dijo, y que va a volver a la tierra, porque de ella fue tomado. Polvo eres, dijo el Señor, y al polvo volverás. Bueno, después Adán llamó a su esposa Eva, porque será la madre de todos los vivientes. Y el Señor les hizo túnicas de pieles, los vistió y luego los expulsó del jardín. Y colocó querubines y una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Y en eso terminamos la historia de Génesis, queridas amigas. Vamos a examinar los detalles. Queremos entender lo que Dios está diciéndonos, primero examinando cada detalle de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Les invito a compartir, queridas amigas. ¿Quiénes son los personajes de Génesis 3? Juana, adelante, amiga. Gracias por la mano. Buenos días. Los personajes son Dios, Adán, Eva y la serpiente. Excelente. Dios, Adán, Eva y la serpiente. Por otros textos de la palabra de Dios, especialmente Apocalipsis. Apocalipsis llama a Satán, al diablo, la serpiente antigua. Entonces entendemos que esa serpiente no es cualquier animal, es un animal que Satán eligió para usar como instrumento para insertar una cuña entre Dios y sus hijos. Entonces es una serpiente, pero entendemos que es el diablo, es Satán en esa serpiente. Muy bien. Faltamos uno, hay uno más. Tenemos Dios, el Señor, Adán, Eva, la serpiente, Satanás. ¿Quién más falta? Está al final del texto. Los Ramona. querubines. Eso, bien, Los amiga. querubines. Los querubines, de versículo 24. Muy bien, muy bien. Vamos adelante, amigas. Excelente, excelente. Vamos a pregunta número 2. Los objetos de la historia hoy día son súper importantes. ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué opinan ustedes? Pueden compartir un objeto también, no tiene que compartir todo. Vamos, amigas, sin miedo, sin miedo. Anabel escribió árboles. Eso sí es un objeto súper importante, porque recordamos al árbol de la vida y al árbol del bien y del mal. Entonces, recordamos que no son árboles normales, son árboles que tienen consecuencias por su fruto. Viviana escribió el fruto del árbol prohibido. Muy bien, Viviana. Yuli escribió las espadas encendidas en la entrada del huerto, es decir, con una espada encendida que Dios no quería que la humanidad podría regresar a este jardín. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si comen del árbol de la vida cuando están en pecado? Es decir, que van a vivir para siempre en pecado. Está cuidando a sus hijos. Viviana, bien, los vestidos que Dios hizo. Excelente, amiga. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso es más o menos el fruto, los árboles, las túnicas, hojas también, ¿cierto? Las hojas que usaron para cubrirse. Muy bien, queridas, excelente. También quizás podemos mencionar el polvo, porque Dios dice que van a regresar al polvo, está hablando sobre la muerte. Eso sí es un objeto súper importante, el polvo. Excelente, pues, excelente, amigas. Vamos adelante, pregunta número 3. ¿Dónde ocurrió la historia? Bueno, es una pregunta fácil, ¿cierto? ¿Dónde está? En el jardín Eden, de Eden, en el paraíso, ¿cierto? En el jardín de Eden. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Bueno, el texto no dice exactamente cuándo, ¿cierto?
Sabemos que es después de la creación del mundo, pero no sabemos cuánto tiempo había pasado. Dios creó el mundo, creó a Adán y Eva, y luego tenemos Génesis 3, pero el texto no dice exactamente cuánto tiempo había pasado. Es después del día séptimo de la creación. Ahora invito los comentarios de ustedes. Pueden abrir sus micrófonos para compartir también, amigas. ¿Cuál es el problema principal? Pensamos en qué es el problema principal del texto. En ese momento, no quiero hablar sobre los problemas que va a pasar en el mundo. No, ¿qué es el problema del texto principal? Doy la palabra a Mónica. Adelante, Mónica. Hola, muy buenos días a todas. Bueno, el problema principal, pues yo vi como varios problemitas, pero el principal fue la obediencia del mandato de Dios. ¿Y qué llevó esa obediencia? Llevó al pecado, empezamos a sentir como esa vergüenza, el miedo, empezamos a darnos cuenta que estábamos desnudos y entró también maldición, enemistad, herida, sufrimiento. Entonces todo esto como que conllevó a todos estos problemitas Muy bien. actuales. Muy bien, excelente, Mónica. Y muchísimas están de acuerdo en el chat. Todos están hablando sobre la desobediencia. Están pensando en el momento cuando Eva comió el fruto y lo dio a su esposo, ¿cierto? No obedeció la voluntad de Dios. Y eso es el pecado, ¿cierto? Pero ahora voy a empujarles a pensar más profundo. Antes de que Eva tomó el fruto, también hay un problema más profundo de su acción. ¿Qué es? Veo la mano arriba de Kenia. Adelante, amiga. ¿Qué opinas? No, pues es que ya volvió a preguntar, pero bueno, voy a tratar. Ya. Me ganaron la otra respuesta, ¿verdad? No, coincido con Mónica. Bueno, yo que veo em, que hay, híjoles, que son, como decía ella, varias detonantes, pero uno de ellos, cuando la serpiente le dice a la mujer, ¿no? Le describe, no, 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 o sea, primero, ay, la serpiente dice, no, era la más astuta de toda la creación, de Ah, toda la creación. Y la astucia, ¿no? Esa parte que no dice sabiduría, no dice inteligente, dice era astuta. Posteriormente, la mujer, pienso, no sé si sea la palabra, perdón, correcta, como esa codicia, como esa ambición, porque cuando la serpiente le describe, es que si tú comes de este árbol, este, serán tus ojos abiertos. Y este fruto no es malo como Dios te lo está diciendo. Entonces, pues la mujer en ese momento pudiera decir que no fue ni inteligente ni tampoco sabia, sino que se dejó llevar por eso y en ella también había en su corazón, pienso yo así, lo entiendo, o en su mente, esa condicionante fea, ¿verdad? Porque tomó la decisión también, porque ella le dijo a la serpiente, no, sí podemos comer de los demás árboles del huerto. Ah, ese es otro problema. Yo me veía como mujer, ay, que las mujeres hablamos mucho y demás. No sé los hombres, ¿no? Yo lo hablo por mí y trabajo mucho en esa área porque a veces doy una explicación que no me pide. mm, Y allí Eva estaba dándole una explicación a la serpiente de más. Ella le dice, de todos los árboles podemos comer, pero justo le da la clave, ¿no? Le dio al punto a la serpiente, pero de tal árbol Dios dice, no, no comerás, ¿no? Y entonces ahí es donde la serpiente aborda y le dice, no, lo que no quiere Dios es que ustedes sean como Él, ¿no? Entonces, mm, en el corazón de Eva, la codicia. Y bueno, de allí puedo ver algunas otras cosas más, aparte de la codicia, ¿no? Ella quería ver, había esa inquietud, podría decir que no es lo mismo cuando tú tienes una pregunta que cuando tienes una duda. Como que eso. justo la serpiente metió duda,
No es preguntar para ser sabio, sino es dudar de decir, y sí, sí, ¿no? Le dio esa duda para poder comer del fruto y lo actuó y bueno, las consecuencias, entre más cosas, dejo que opinen Claro. las demás. Claro, amiga, excelente, porque eso sí es la raíz del problema, la duda. Porque recordamos quién es la serpiente, es el diablo, el padre de mentiras, ¿cierto? Y él puso esta duda como tentación. ¿Es verdad? ¿De veras? ¿Con qué Dios ha dicho que no pueden comer de este árbol? ¿Es verdad? Entonces, ahí podemos ver, va más allá que tocar al fruto, vaya más allá que que hablar con un serpiente que es claro que no es de Dios. Es escuchar y creer la duda que Dios no es bueno, que Dios no nos ama, que Dios no tiene buena voluntad para nosotros, que Dios no desea lo mejor para nosotros. Esa es la duda que el serpiente, el diablo plantó en Eva y también planta en cada uno de nosotros. Es la raíz de la tentación. Es dudar quién es Dios. Y allí esta duda nos lleva codiciar, a esperar algo que no es en la voluntad de Dios, hacer acciones de pecado que ya vive en nuestros corazones. Es dudar que Dios es Dios. Y regresamos a lo que hemos visto ya. Dios les ha dado todo, la comunión perfecta con Él, el huerto, la fruta de todos los árboles. Y el serpiente, astuto, llegó y dijo, es verdad que Dios es bueno. Entonces, mira cómo, qué inteligente el diablo es, porque eso es lo que hace con nosotros también. Es verdad, la voluntad de Dios, porque si tú lo haces eso y eso, eso, vas a sentirte bien, vas a ser más feliz, vas a entender mejor. Entonces, es la misma tentación que tenemos nosotros en cada uno pecado que cometimos hoy en día, es dudar la voluntad de Dios. Y eso es lo que está aquí en este texto. Eso es el problema principal, dudar, que llevó a mucho pecado y acción de pecado, comer el fruto. Wow, gracias amigas. Vamos entonces a considerar la solución. En este texto, ¿qué opinan ustedes? ¿Se resuelve el problema? El problema es que dudaron, pecaron, entró pecado al mundo. Recordamos, podemos identificar las consecuencias del pecado, pues, ¿cierto? Podemos verlo en las palabras de Dios a Adán y a Eva, serpiente, consecuencias del pecado. Pero, ¿se resuelve el problema de pecado en este texto? ¿Qué opinan ustedes? A ver, doy la palabra a Luz Elía, perdón, Luz Elía, adelante. Luz Elía. Gracias, adelante, amiga. Buenos días. Buenos días. Veo su micrófono abierto, querida amiga, por eso pensaba que quería comentar. Quizás no. Buenos días, amiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Amiga Viviana, adelante. Sí, en el versículo 24, pues ahí habla de que dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, querubín y una espada encendida. Bueno, ya lo vimos. Yo siento que más que resolver el problema, obviamente hubo una consecuencia de haber cometido pues esta pues desobediencia, ¿no? Y siento que pues eso prácticamente es lo que ocurrió después de eso, ¿no? Como tal de resolver, fue simplemente, ok, para que no tengan volver a que habla de que, a ver, déjame ver, encuentro el versículo donde, donde Dios como que para que el hombre no volviera nuevamente a tomar del fruto, prefirió Ujú. entonces ya desterrarlos, ¿no? Entonces, digamos que eso fue como, en este capítulo, siento que eso es como lo que ocurrió, como la Buen consecuencia punto. del... Ajá, Claro, claro. El problema es que el pecado entró al mundo y Dios cerró
al jardín de Edén para que no pudieran comer de la fruta de vida para vivir De siempre en nuevo. pecado. Muy Ujú. bien, eso sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué más? Ramona, adelante. Considero que el problema aquí no se solucionó porque el problema fue el pecado, que el pecado entró al mundo y entonces como no se solucionó, pues seguimos viviendo en pecado. Entonces ahí no se soluciona el problema. El versículo que buscaba la compañera era el versículo 22, el que ella buscaba, la que habló antes que yo. Muy bien, excelente, amiga. Y hay otros en el chat que están diciendo lo mismo, no se resuelve. Otros están diciendo lo mismo, que por el pecado, ya están en pecado en este texto. Entonces, en Génesis 3 no ven una solución, aparte de lo que Viviana compartió ya, que Dios está ya cuidándoles, no comer del árbol de la vida, pero no hay solución al pecado aquí en el texto. Yo quiero decir que sí veo una respuesta en Génesis 3, una solución, una promesa de la solución, mejor dicho. Um, no sé si ustedes pueden encontrarlo. Doy la palabra veo la mano de Mónica. Mónica, adelante. Hola, muy buenos días de nuevo. Bueno, como tal, en ese instante el problema no se soluciona, pero ¿qué pasa? Que en ese instante comienza un plan de salvación. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el hombre ya tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya es como uno de nosotros, entonces no vaya a ser que tome del árbol de la vida y viva para siempre, o sea, viva para siempre en pecado. Entonces, ¿el qué hizo? Para protegernos a nosotros de vivir eternamente del pecado, guardó el árbol de la vida y nos expulsó del Edén. Por eso dice que puso esa espada, pues puso esa espada como para proteger ese árbol. Y yo cuando leía el capítulo, yo sentía como que, wow, es la palabra de Dios, esa espada que el Señor puso ahí para proteger, que es la palabra de Dios la que vuelve otra vez y nos lleva de nuevo a ese jardín del Edén. Por eso comienza un plan de salvación y por eso se dice que la vida eterna la empezamos a vivir desde acá. Entonces, es la palabra de Dios también la que Dios está ahí protegiendo para que nosotros podamos tener acceso a ella. Pues lo tomé como de esa manera. Entonces lo veo es como que Dios comienza ese plan de salvación para la humanidad. Entonces creo que sí se solucionó, pero de pronto no lo vieron al instante, pero sí comienza ese plan de salvación. Amiga, excelente conexión con la espada y la palabra de Dios, excelente. Y es el comienzo del plan de salvación. Excelente, gracias por sus comentarios. También Anabel, muchas gracias por sus comentarios, porque Anabel en el chat escribió, nos prometió un Salvador en este texto. Y eso es la verdad. En el texto tenemos la primera promesa de un Salvador. ¿Dónde está? Pues está en Génesis 3, versículo 15. Entonces, si vamos a Génesis 3, versículo 15, dice la palabra de Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, amigas, ¿qué significa esta promesa? Bueno, es la primera proclamación del Evangelio en la Biblia. Es la primera enseñanza sobre la promesa de un Salvador. Aunque fue pronunciado aquí como parte del juicio sobre la serpiente, el diablo, es al mismo tiempo una palabra de esperanza para la humanidad caída. Aquí podemos ver, Dios interviene directamente y Dios declara la guerra entre la serpiente, Satanás, y entre la mujer, la humanidad. No deja que la unión pecaminosa entre la serpiente y los seres humanos continúe. No, en cambio, pone enemistad, es decir, una oposición espiritual entre los seguidores de Dios y entre el maligno. Desea separar al maligno
y los hijos de Dios. Y eso significa, yo pondré enemistad entre el diablo y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Entre lo del diablo, la maldad, y entre nosotros, descendientes de Adán y Eva, pero especialmente nosotros cristianos, cristianas. La expresión su simiente significa descendencia de ella. Entonces, puede significar cada uno de nosotros, pero también significa especialmente a Cristo, porque Cristo descendió de una línea, ¿cierto? En la palabra de Dios podemos ver la línea del Salvador. Y acá está hablando sobre Cristo, que nacería de mujer, de la María, pero por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta promesa está anunciando la línea humana, de la línea humana, que vendrá un Salvador. Y ese Salvador va a destruir finalmente el poder de la serpiente del diablo. Y por eso habla acá, en la parte final, sobre la batalla entre el diablo y el Señor. Dice acá que, bueno, por medio de su sufrimiento, por medio de su muerte, Cristo sería herido en el talón. Es decir, que el diablo sí o sí va a atacar a Cristo, va a atacar al Salvador. En su vida podemos ver eso, en las tentaciones, ¿cierto? El rey Herodes quería matar a Cristo. Y Cristo murió en la cruz por nosotros. Entonces, Cristo sufrió por el pecado, pero Cristo aplasta la cabeza de Satanás. Aplastar la cabeza significa la muerte, ¿no? Significa la victoria. Entonces, en su muerte y en su resurrección, Cristo destruye el dominio de Satanás, destruye su poder y Cristo tiene la victoria. Entonces, en Cristo tenemos la victoria sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. Entonces, acá podemos ver ya la promesa del Señor y la victoria que vamos a tener, bueno, que Adán y Eva van a tener en el Señor y nosotros ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver el gran amor de Dios, prometiendo un Salvador y también colocando enemistad entre la maldad y los hijos del Señor. Está prometiendo la salvación para cada uno de nosotros. Entonces, también es importante, queridas amigas, no sé si notaron, pero en el versículo, perdón, lo voy a encontrar ahorita. En versículo 20, dice, y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto era ella madre de toda la humanidad. Eva significa vida. Entonces parece que Adán entendió la promesa del Salvador. Entendió que por la simiente de la mujer, Cristo, el Salvador, iba a llegar y para darles vida, vida a la humanidad. Entonces aquí podemos ver el gran amor de Dios, la solución, la promesa de una solución. Bueno, queridas amigas, entonces espero que puedan guardar Génesis 3:15 en sus corazones, mirando el gran amor de Dios para nosotros, que justo en el momento en cuando el mundo cayó en pecado, Dios prometió una solución y envió la solución. Y nosotros tenemos victoria ya en la solución que es Cristo. Muy bien. Bueno, amigas, ahorita queremos examinar este texto y aplicarlo a nuestras vidas en el pasito de consolidar. El punto principal de la historia, claro, es el pecado. El pecado entró al mundo, pero también el punto principal es que el pecado no tiene la última palabra. Dios promete un Salvador. Dios promete un Salvador. Entonces, les invito a ustedes a reflexionar y compartir qué pecado podemos ver en la historia y
confesar en nuestras vidas hoy en día? ¿Qué opinan ustedes? Estamos aplicando la historia a nosotros mismos. ¿Qué pecado vemos en la historia y confesamos en nuestras vidas hoy en día? Bueno, voy a empezar yo. ¿Puedo confesar el pecado de dudar? Dudar el amor de Dios. Dudamos la bondad de Dios. O dudar la palabra. Es verdad que eso es lo mejor para mí, pero a otro camino se ve tan lindo. El fruto de este camino se ve delicioso. Los mismos pensamientos que tenía Eva, podemos llegar a tener también hoy en día fácilmente, ¿cierto? La tentación de dudar la bondad de Dios o desear lo que ha sido prohibido por Dios. También en el chat, algunos están escribiendo, gracias Elizabeth, la desobediencia, la duda, lo mismo lo que estoy diciendo, muy bien, querida. Anabel está hablando sobre un pecado que podemos ver en el texto, porque hemos visto los roles, los papeles que Dios dio a Adán y Eva. Y en la caída podemos ver que no estaban viviendo en sus roles de Dios. Eva tomó carga. Eva actuó como cabeza. Tomó el fruto, invitó a Adán a tomar el fruto. Adán estaba con ella. El texto dice que Adán estaba a su lado. Pero Adán dejó de ser líder de la familia y dejó escuchar a su esposa más que escuchar a Dios. ¿Hacemos eso en nuestras vidas? Imagino que podemos confesar el mismo pecado, ¿cierto? Escuchar a alguien más que escuchar a Dios o no vivir en los roles que Dios nos ha dado como hombre y mujer. Excelente, Anada, muchas gracias. Alicia, adelante. No, eso justamente lo que estaba diciendo, que a veces vienen las dudas, a veces pensamos, ¿será verdad que en cuanto a las promesas a veces que recibimos y que vemos que tardan y esas dudas que vienen a nuestra cabeza? Es justamente eso lo que iba a decir. Exacto, exacto. Muchas gracias, querida. Mónica, adelante. Yo tengo, o sea, no sé, es como una preguntita, tengo una duda, porque me llama mucho la atención, porque Dios creó todo, porque bueno, Él creó todo lo que creó, pues, y dice ahí en el texto, y Dios vio que era bueno. Cuando Eva vio que el árbol era bueno y deseable para adquirir sabiduría, de pronto, no sé si ese ver de ella fue pecado, o sea, ¿qué estamos viendo en esos momentos en nuestras vidas o qué vemos en esos momentos que nos contamina? Entonces, esa manera de ella ver las cosas no fue también como pecado, pues es como más como una inquietud que tengo como ahí, porque me llama mucho la atención eso. Cuando leía Ajá. los textos, pues y todo lo entrelazaba a las historias, me llamaba mucho la atención eso, la acción de ver. Ujú, ujú. Es lo que, para resumir lo que está diciendo, querida, está llamándote la atención que todo era bueno en la creación y Eva vio que la fruta era buena y lo comió. Entonces, la pregunta es, no estoy segura exactamente qué es la pregunta, querida. Pues como que ella vio, o sea, ella vio que era bueno y al ver, o sea, de qué manera ella vio las cosas, ¿sí me entiendes? Como muchas veces lo que nos pasa a nosotros, cómo Ok. estamos viendo las cosas, o sea, es como esa inquietud que yo tengo, pero esa Ujú, manera de ella ver ese fruto que era bueno para adquirir sabiduría la llevó a pecar. Entonces ujú. nosotros como estamos muchas veces viendo las cosas, de qué manera las estamos viendo, pero sí me llama mucho la atención eso, como que Claro, el ver cómo estamos viendo las cosas en nuestras vidas y muchas veces el ver nos puede llevar a pecar, pues no sé, es como esa inquietud que yo tengo. claro. No, eso es, y eso es como el diablo funciona, ¿cierto? Por mentira.
es el padre de mentiras. Entonces, hace nosotros pensar que algo es mejor que la voluntad de Dios, que otro camino se ve más precioso, más delicioso que de lo que Dios dice. Nos causa dudar Dios y también pensar que otra manera es mejor. Estoy muy de acuerdo que eso es lo que pasa con nosotros. Elizabeth escribe en el chat la soberbia, a querer ser igual a Dios. No recibir lo que Dios nos ha dado en gratitud, sino pensar que yo sé más. O yo quiero ser igual a Dios. Yo quiero hacer mis propias decisiones. Yo quiero tener el poder en mi vida. Quiero escuchar a mi voluntad. Todo eso viene de las mentiras del diablo. Hay muchos otros comentarios en el chat que son buenísimos. Muchas gracias por compartir, queridas. Vamos a avanzar solamente por el tiempo. Me encantaría escuchar y leer cada comentario en el chat, pero simplemente por el tiempo um, vamos a llegar a pregunta número 3 ya, para considerar el amor de Dios, no solamente en este texto, pero también para nosotros. ¿Dónde ven, queridas? ¿En qué versos y palabras vemos el amor de Dios? Bueno, podemos hablar, claro, de Génesis 3:15, ¿cierto? El Salvador prometido allá es nuestro Salvador. Dios Todopoderoso nos salvó y tenía el plan de salvación desde el principio. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Les invito a considerar otras partes del texto. ¿Qué más? ¿En cuáles otros versículos pueden ver el amor de Dios para nosotros? ¿Qué opinan? También algunos de ustedes mencionaron la espada como cerró el huerto de Edén. Fue un acto de amor. Estaba cuidándonos del árbol de la vida para no comerlo en pecado. Eso es un gran acto de amor. ¿Qué más, queridas amigas? Ay, Yuli, gracias. Ramona también. Están identificados verso 21. Jehová hizo túnicas de pieles y los vistió. Qué hermoso, ¿no? Ellos perdieron la comunión perfecta con Él. Ellos desobedecieron a Él y Él hizo ropa para ellos. Vio su vergüenza y hizo ropa para ellos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas pecamos y Dios nos da bendiciones? ¿Sí? ¿Que no merecemos? Excelente, excelente. Juana, adelante. Se manifiesta el amor de Dios al querer crear al ser humano a su imagen, conforme a su semejanza, y al darle dominio sobre la tierra, mostrando un propósito y un valor especial. En Génesis 2:25 sale la imagen de unidad y la desnudez, que no se avergonzaba, muestra la intimidad perfecta que Dios tenía con su creación, reflejando un amor que busca una relación cerca y sincera. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las palabras reflejan un acto de amor único, donde Dios no solo crea, sino que decide crear al ser humano con una naturaleza especial para ser un reflejo de Él mismo, donándole de dignidad y propósito. Gracias por compartir, querida Juana. Eso sí es el gran amor de Dios que podemos ver en Génesis 2. Y quizás cuando pensamos en Génesis 3, pensamos que ya este amor no existe, ya hemos perdido la imagen de Dios, hemos perdido la comunión perfecta de Dios. Pero cuando regresamos a Génesis 3:15, vemos que Dios todavía nos ama de esta manera y desea darnos de nuevo su imagen perfecta y lo hace por Cristo. Cuando creemos en Cristo,
Cristo nos cubre con su vida de perfección, con su muerte inocente. Es decir, que estamos atados a Cristo por la fe y en eso Dios está restaurando su imagen en nosotros. Y vamos a experimentar esta comunión, esta imagen a full en el cielo, en el paraíso de nuevo. Entonces, Dios es el Dios de amor en Génesis 2 y también en Génesis 3. Busca una solución para restaurar la imagen de Dios. También quiero mostrarles verso 8. Verso 8. Allá simplemente dice, Jehová Dios paseaba en la huerta. Lo que quiero destacar es que el pecado nos separa de Dios. Cuando Adán y Eva entró en pecado, tenían vergüenza y cuando escucharon a Dios, ¿qué hicieron? Escondieron, ¿cierto? No querían sacar a Dios, escondieron. Y eso es el efecto del pecado, nos separa de Dios. Pero mira al Dios de amor, Él caminaba por el huerto buscando sus hijos. Él acercó a ellos. Y eso es lo que hizo para nosotros en Jesucristo también. Al mundo en pecado, Él envió su Hijo. Su Hijo acercó a nosotros para salvarnos. Y eso es el gran amor de Dios. No buscamos a Él primero, Él buscó a nosotros primero. Amamos porque Él nos amó primero. Entonces podemos ver este carácter de Dios ya en versículo 8. Jehová Dios paseaba en el huerto. Incluso con sus hijos escondidos con vergüenza, Él acercó a ellos. Así es nuestro Dios. Acerca a nosotros, nos busca. Gloria a Dios. Incluso cuando estamos en pecado, nos busca. Bueno, amigas, ahora invito a cada uno de ustedes quizás pueden escribir en su cuaderno o pueden comentar en el chat una petición que tienen para Dios. Para que después de esta clase puedan tomar un momento para orar y pedir que Dios obre en ustedes algo para poner en práctica después de leer Génesis 3. Dios cambia corazón y Él crece la fe en nosotros, también nos da fruto de fe. ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Quizás para fortalecer la fe, para siempre confiar en su palabra, para escuchar la voz de Dios y no la voz de Satanás ni la voz de otra persona. Quiero escuchar la voz de Dios. Dios, guíame a escuchar tu voz. Que Dios me ayuda a reconocer el pecado. Dios buscó a Adán y Eva para mostrarles su pecado y también la salvación. Entonces, que Dios hace lo mismo con nosotros, que Dios nos ayuda a reconocer el pecado y la tentación, y también que Dios me da consuelo con su palabra y la promesa de la salvación que tenemos. Y al recordar la caída, que vivimos en gratitud por la promesa de Cristo. ¿Sí? Alicia, adelante. Bueno, yo le pido a Dios que fortalezca mi fe y bueno, que renueve cada día mi fuerza para enfrentar las situaciones. Y bueno, más que nada eso, pedirle a Dios que me ayude a crecer, a cada día estar fortalecida en Él. Amén, 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 queridas. Gracias por sus comentarios en el chat. Espero también que están escribiendo una nota, algo así en su cuaderno para que puedan recordar al final de este curso esta petición, esta oración que pueden hacer en oración. Bueno, amigas, por tema de tiempo, vamos a avanzar. Quiero tomar algunos minutos nomás para mostrarles el tercer paso del proceso del metro de la 4C y su importancia. El paso de consolidar, el cuarto paso, el paso de consolidar.
Este es el paso que viene al final del proceso. Y es súper importante que llegue al final. ¿Por qué? Debemos leer y entender la historia completa antes de aplicarla a nuestras vidas. Queremos aplicarla bien, considerando la voz de Dios y no otras voces. ¿Cierto? Ahora entendemos el engaño del diablo en nuestras vidas. Queremos escuchar la voz de Dios primero y por eso hacemos el paso de consolidar al final de todo el proceso. Puede ser súper peligroso tomar un detalle nomás, un versículo fuera del contexto y aplicarlo mal. Entonces, queremos tomar nuestro tiempo en la aplicación. También, cuando consideramos esas preguntas de consolidar, son 4 preguntas, ¿cierto? Que nos ayuda a aplicarlo a nuestras vidas. Queremos recordar que hacemos estas 4 preguntas para afirmar la palabra de Dios en nuestros corazones, para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Deseamos tomar Génesis 3 en este contexto y llevarlo en nuestro corazón y en nuestras vidas, reconociendo que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Entonces Dios está haciendo un cambio en nosotros por Génesis 3 hoy día. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal? Esta pregunta nos ayuda a identificar el mensaje central de Dios, ¿cierto? No el mensaje que yo, Elise, quiero destacar hoy día, no el mensaje que mi amiga quiere descargar, no, quiero entender el mensaje central de Dios del texto. No solamente lo que me parece interesante, esto es lindo, me parece interesante, no, ¿qué está diciendo Dios? Preguntas número 2 y 3 son las preguntas que se enfocan en el pecado y la gracia. Y esas preguntas nos ayudan a aplicar correctamente ley y evangelio. La ley es la voluntad de Dios, lo que Dios exige de nosotros. Y la ley nos muestra el pecado, porque jamás podemos ser perfectos sin Cristo. Entonces, la ley sirve para mostrarnos el pecado. Entonces, Dios desea un corazón contrito. Y nosotros, por la ley, podemos confesar nuestros pecados. Y identificamos que nunca podemos cumplir la ley de Dios perfectamente. Necesitamos una solución. Y pregunta 3 nos da la solución, el amor de Dios. La solución en Cristo. Que Cristo obedeció la ley en nuestro lugar. Que por Cristo tenemos salvación. Entonces, preguntas 2 y 3 nos ayudan a entender el problema, el pecado, y la solución, Cristo. Y toda la Biblia enseña estas 2 verdades fundamentales, ¿cierto? El problema y la solución. Podemos encontrar ley y evangelio en cada página de la palabra de Dios. Y esas 2 preguntas nos llevan a Cristo. Nos lleva a confesar el pecado. Nos lleva a regocijar en el perdón que tenemos. Nos lleva a vivir vidas en gratitud por lo que tenemos en Cristo. Y eso es el punto principal de pregunta número 4, que pedimos que Dios obre esta historia de la palabra de Dios en nuestros corazones. Eso no puede venir de nuestra fuerza, es del Espíritu Santo. Entonces, esta última pregunta nos guía a orar, pidiendo al Espíritu Santo que obre en nosotros de maneras correctas, según lo aprendido en el texto. Entonces, amigas, en resumen, las preguntas de consolidar nos ayudan a aplicar la palabra de Dios correctamente. Nos ayudan a escuchar la voz de Dios y reconocer que en Él está todo el poder, no en nosotros. Y damos gracias a Dios que por la fe estamos conectados a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, amigas, eso es lo que quería compartir con ustedes sobre la importancia de las preguntas de consolidar. Si tienen más preguntas sobre este paso de consolidar, les invito a quedar después de la lección hoy día para hacer sus preguntas, sus comentarios, porque me encantaría explicar más si todavía no entienden por qué tenemos estas preguntas. También deseo decirles que tenemos un curso completo en Academia Cristo que se llama Ley y Evangelio.
Y en este curso pueden aprender un montón, desde Génesis hasta Apocalipsis, sobre cómo podemos ver ley y evangelio en cada página de la palabra de Dios y cómo Dios utiliza ley y evangelio en nuestras vidas para guiarnos a Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Bueno, amigas, vamos a considerar al final este punto importante que podemos ver en Génesis 3, la doctrina del pecado original. Eso sí o sí podemos ver en Génesis 3, también podemos verlo en el Nuevo Testamento. Entonces, queremos definir este concepto. Se llama el pecado original o el pecado heredado. Es decir, bueno, primero, consideramos un bebecito, ¿cierto? Cuando vemos un bebé, especialmente un bebé recién nacido, solemos decir, ¡ay, no, qué bonito, tan inocente y es un angelito, ¿cierto? Se ven tan preciosos. Y en cierto sentido es verdad, el bebé es una maravillosa creación de Dios, es precioso, es lindo, es la mano de nuestro Creador en nuestros brazos. Pero en otro sentido, la palabra de Dios dice que todo ser humano nace en pecado. Todo ser humano nace separado de Dios y necesitando de su gracia, necesitando a Cristo. La palabra enseña que desde el momento de la concepción ya somos pecadores, ya necesitamos un Salvador. Entonces, al bebé precioso, nuevo al mundo, podemos decir, la palabra de Dios nos enseña que es una creación maravillosa de Dios. También la palabra enseña que es pecador, necesita Dios, necesita su Salvador. Podemos verlo en varios textos. En Salmo 51 es la palabra de David. Y David confesó, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. David está diciendo en ese salmo, está enseñándonos sobre la doctrina del pecado original. Fuimos concebidos en pecado por lo que pasó en Génesis 3. El pecado entró al mundo. También Romanos 3:12 afirma este punto. Dice, todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué fuerte la palabra, pero es la verdad. ¿Es cierto? Está diciendo que todos tienen pecado. Sí o sí, incluso los bebés. Cada persona tiene pecado. Pero Romanos 5 es lo más claro sobre esta enseñanza. Y Romanos 5 nos regresa al jardín de Edén. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, es decir, Adán y Eva, y por medio del pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, queridas amigas, que el pecado y la culpa de Adán se transmiten a todos sus descendientes. Por eso, al nacer, ya estamos espiritualmente muertos y separados de Dios. Hemos heredado esa culpa, esa corrupción, el pecado del mundo. Entonces, eso se llama el pecado original o la corrupción heredero, ¿cierto? De Adán y Eva. Entonces, por la caída en Génesis 3, caímos nosotros bajo la misma condenación que Dios pronunció sobre Adán y Eva por el primer pecado. Entonces, una definición simple del pecado original está en la pantalla, queridas. Es la culpa y la corrupción que todos heredamos de Adán. Decimos de Adán porque eso es lo que dice Romanos 5, ¿cierto? Pasan la culpa al líder de la familia, Adán. La culpa y corrupción que todos heredamos de Adán, por la cual somos culpables ante Dios. Estamos inclinados al mal desde nuestro nacimiento. Es triste, es terrible y es la verdad.
porque la Biblia dice que es la verdad y escuchamos la voz de Dios en la palabra de Dios. Pero Dios, en su gran amor, no nos dejó en este pecado. Nos salva, ¿cierto? Y en el mismo texto tenemos la solución. Por eso a mí me encanta Romanos 5, porque Romanos explica bien qué es el pecado original y Romanos explica bien la solución. Entonces, sigamos en el texto de Romanos 5. Aquí tenemos Romanos 5, versículos 18 hasta 19. Dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Ahí está hablando sobre Cristo, amigo. Adán no obedeció y todos nosotros cayeron en pecado. Pero Cristo obedeció. Y dice acá, por la obediencia de uno solo, por Cristo, muchos serán construidos justos. Por Cristo viene el perdón. Por Cristo viene la vida. Por Cristo viene la salvación. Cuando creemos en Cristo, recibimos su perfección. Recibimos su obediencia. Por eso somos santos en Cristo, lavados en Cristo. Por eso tenemos la victoria, porque cuando Dios nos mira, no mira la separación que el pecado causa, mira Cristo en nosotros. Y por eso tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento, porque somos salvos por uno, por la obediencia de uno solo, Cristo. Entonces aquí, amigas, tenemos la solución del pecado original. La solución está en Cristo. Bueno, queridas amigas, también consideramos, porque en Génesis ya vamos a estudiar otras personas de Génesis, vamos a estudiar otras historias, vamos a salir de Edén con Adán y Eva. Pero recordamos que Dios en su gran amor ha preparado un Edén para nosotros, al cielo. Y en Apocalipsis 22 nos muestra este Edén que nos espera, la comunión perfecta con Dios, que por la fe, simplemente por la fe en Cristo, tenemos la certitud del cielo, de la vida eterna. Y Apocalipsis 22 habla sobre este Edén que vamos a ver en el cielo, amigas. Entonces, vamos a terminar la clase hoy día considerando los versículos que están en la pantalla sobre el nuevo Edén que vamos a experimentar un día por la fe en Cristo. Dice Apocalipsis 22, versículos 1 a 5. Al ángel me mostró luego un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. En ella estará el trono de Dios y el Cordero, y sus siervos le servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Acá, amigas, tenemos la visión del cielo. ¿Dónde está el árbol de la vida? Donde estaremos con Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde no habrá más maldición, porque ya tenemos la victoria sobre el diablo. Gracias a Cristo. Bueno, amigas preciosas, con eso hemos terminado la lección de hoy. Si tienen comentarios, pueden quedar aquí y hacer sus comentarios, sus preguntas, pero por el tiempo deseo cerrar la clase para que las otras puedan seguir con sus trabajos, con sus días hoy día. Bueno, queridas, terminamos en oración. Oremos.
Amado Padre Celestial, reconocemos con tristeza que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y de Eva, y que también nosotros hemos heredado esta naturaleza pecaminosa, como dice tu palabra. Te confesamos nuestras faltas, te damos gracias, porque en tu gran amor no nos dejaste perdidos, sino que nos diste la promesa de un Salvador. Gracias, Señor Jesús, por cumpliste esta promesa. Tú obedeciste perfectamente en nuestro lugar y llevaste sobre ti el castigo que merecíamos. Fortalece, Señor, nuestra fe en tu perdón y haz que por gratitud vivamos confiando en tu gracia cada día, obedeciendo tu palabra, su voluntad, escuchando tu voz, la voz de la verdad. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día a vivir como hijas redimidas, esperando el día en que viviremos contigo para siempre en el cielo, en la comunidad, en comunión perfecta contigo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén, amigas preciosas. Nos vemos el miércoles primero, Dios. Bendiciones en Cristo.